chicos y chicas, en el plan de trabajo anterior trabajamos lo que era una función, el concepto de función y su caracterización, es decir, qué era el dominio de la función, qué era el recorrido, qué era la simetría, qué era el crecimiento y el decrecimiento, los máximos y mínimos. Y también vimos un poco que si una función se repite en el tiempo, es decir, que presenta un patrón de repetición, decíamos que era una función periódica. En pocas palabras, en esta pizarra podemos ver lo que se trabajó en el plan de trabajo anterior, es decir, a través de un texto veíamos o encontramos que había una serie de magnitudes o variables que estaban relacionadas entre sí y que a través de su análisis éramos capaces de establecer una función en la que se relacionaban dichas variables y a partir de ahí podíamos construir una tabla de valores de dicha función, y una vez obtenida la tabla de valores pues podemos representar dicha función y al final nos damos cuenta que siempre estábamos hablando de lo mismo, es decir, que unas determinadas variables expresadas en forma de texto escrito pues se pueden expresar matemáticamente, es decir, contener la misma información en forma de tabla de valores obtenida a través de una expresión matemática y representar dicha gráfica, dicha tabla de valores, y dicha gráfica lo que hacía era un reflejo o una explicación de cómo cambiaban dichas variables, es decir, si la función era decreciente, luego era creciente, si presentaba máximos o mínimos, o como he dicho al principio, si se repetía en el tiempo, es decir, presentaba una determinada periodicidad. Y eso es como un pequeño resumen de todo lo que vimos en el plan de trabajo anterior. Y me quedo con lo que pone aquí en la pizarra, es decir, la relación que hay entre el texto, la tabla de valores, la función matemática o la expresión y la gráfica, que, dicho en otras palabras, es decir lo mismo, pero de diferente forma. Pues bien, ahora en este nuevo plan de trabajo lo que vamos a ver es cómo es esa relación matemática, porque muchas veces la relación puede ser una relación lineal o no, o puede ser una relación a trozos, es decir, que la función se comporte en un determinado intervalo de una forma o en otro intervalo comportarse de forma completamente distinta. Y al mismo tiempo puede darse el caso que funciones que no existan en unos determinados valores del eje X de su dominio. Pues bien, ¿cómo lo vamos a ver esto? Pues mirad, yo lo he planteado de esta forma. La forma que lo he planteado la tengo aquí. Mirad, si os dais cuenta, aquí he intentado resumir lo que quiero trabajar o que quiero que trabajemos en este plan de trabajo. Y es, funciones polinómicas. Son funciones que pueden llegar a ser muy complejas, pero nosotros nos quedamos en el análisis de dos casos sencillos. Una función polinómica de primer grado, es decir, las rectas, que cómo se relacionan la x y la y para que estén alineados y nos den una línea recta al representarla. Las parábolas, como la expresión de las funciones polinómicas de segundo grado, qué parámetros, qué características tienen, cómo cortan a los ejes o no los cortan, qué significa el vértice, entre otras cosas. Luego, una función muy importante es la de la proporcionalidad inversa, es decir, hay dos variables, la x y la y, que cambian de forma contraria. Si aumenta la x, disminuye la y, y viceversa. Si aumenta la x, disminuye la y. Y por último, lo que os he dicho antes, las funciones a trozos, es decir, funciones que están definidas por intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, a eso es lo que vamos a dedicar las siguientes clases de mates, en el análisis de los diferentes casos y situaciones que se nos puedan plantear con este tipo de funciones. Y a mí me gusta mucho ver la relación que hay con nuestro entorno, con nuestro día a día, en el que las funciones lineales son muy habituales, muy comunes, las funciones a trozos pues también,
Pero bueno, todo esto lo iremos viendo a lo largo de estas sesiones de mates. Pues nada chicos, como siempre, y chicas, como siempre digo, mucho ánimo y a por las mates.